Mi nombre es Diego Enrique Navarro y durante 11 años trabajé como inspector de bienes raíces en el estado de Guanajuato, especializándome en propiedades coloniales del centro histórico. He evaluado más de 300 construcciones del siglo XVIII y XIX, documentando desde haciendas abandonadas hasta casas señoriales en perfecta conservación. Conozco cada grieta, cada secreto arquitectónico, cada anomalía estructural que estas edificaciones pueden presentar. Me he enfrentado a techos colapsados, tuberías de plomo contaminadas, cimientos comprometidos por túneles mineros subterráneos, pero nada, absolutamente nada en mi formación profesional me preparó para lo que encontré en aquella casa de la calle del Truco, número 47. Lo que voy a contarles no es una evaluación técnica más. Es la razón por la que ahora trabajo exclusivamente con propiedades modernas y por la que jamás volveré a entrar en una construcción anterior a 1950. Pero antes de continuar, si esta historia te está intrigando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y si alguna vez has trabajado en evaluación de propiedades históricas o has vivido en casas coloniales antiguas. Me encanta conocer las experiencias de todos ustedes. Ahora sí, sigamos con lo que sucedió aquella tarde de marzo. Mi oficina estaba ubicada en el segundo piso de un edificio restaurado frente al Teatro Juárez, con vista directa a la plaza principal. El espacio albergaba mi escritorio de caoba, 3 archiveros metálicos llenos de expedientes, un tablero con mapas históricos del centro de Guanajuato y mi equipo de trabajo, medidor láser de distancias Bosch GLM 100C, detector de humedad Protimeter Survey Master, cámara termográfica FLIR E6, nivel digital Stabila Tech 700DA y un maletín con herramientas de inspección que incluía endoscopio, analizador de calidad del aire y medidor de radón. Las paredes estaban decoradas con fotografías de mis proyectos más exitosos: la restauración del Palacio de los Condes de Rull, la conversión del convento de San Felipe Neri en hotel boutique, la rehabilitación de 3 casas en el Callejón del Beso. Cada mañana llegaba a las 7:30, preparaba café en la pequeña cocina del fondo y revisaba los expedientes pendientes mientras el sol comenzaba a iluminar las fachadas multicolores del centro histórico. La temperatura en mi oficina se mantenía constante gracias a un sistema de clima controlado, alrededor de 22 grados Celsius, con humedad relativa del 45%, ideal para preservar los documentos antiguos que constantemente consultaba. El olor característico era una mezcla de papel viejo, café recién hecho y el aroma casi imperceptible de barniz de madera que emanaba de los muebles restaurados. El martes 12 de marzo del 2024 comenzó como cualquier otro día. Llegué a mi oficina a las 7:20 de la mañana, encendí mi computadora y comencé a revisar los correos electrónicos. Entre las solicitudes rutinarias de evaluación había un mensaje que llamó mi atención. Provenía de la notaría Sánchez y Asociados, solicitando una inspección urgente de una propiedad en la calle del Truco. El inmueble había permanecido cerrado durante 42 años, desde el fallecimiento de su última propietaria en 1982. Los herederos finalmente habían completado los trámites legales y necesitaban una evaluación completa antes de ponerla en venta. Adjuntaban fotografías exteriores tomadas la semana anterior. Una construcción colonial típica de 2 plantas, fachada color rosa salmón desvanecido, puerta de madera verde oscuro con herrajes oxidados, ventanas con rejas de hierro forjado, balcón en el segundo piso con barandal de hierro decorativo. La estructura parecía sólida desde el exterior, aunque evidentemente necesitaba trabajos de mantenimiento. Según el expediente catastral que me enviaron, la casa databa de 1793. Había sido propiedad de una familia de comerciantes de plata y constaba de aproximadamente 220 metros cuadrados, construidos distribuidos en 2 niveles más un pequeño sótano. La notaría ofrecía pago inmediato
y solicitaba el reporte en un plazo máximo de 5 días hábiles. Acepté el trabajo esa misma mañana. A las 3 de la tarde, mi asistente técnico, Fernando, y yo nos dirigimos hacia la calle del Truco con todo nuestro equipo. El callejón era típico de Guanajuato, empedrado irregular, inclinación pronunciada, apenas 5 metros de ancho entre las fachadas de ambos lados. La casa estaba ubicada en el número 47, entre una tienda de artesanías cerrada temporalmente y lo que parecía haber sido una panadería tradicional, ahora convertida en vivienda. La puerta principal era maciza, de madera de mezquite, según pude determinar por el patrón de la veta, pintada en un verde oscuro que se descascaraba revelando capas anteriores de color azul y amarillo ocre. Las bisagras de hierro forjado mostraban corrosión superficial, pero parecían estructuralmente sólidas. Fernando insertó la llave que nos había proporcionado el notario. El mecanismo de la cerradura protestó con un chirrido metálico antes de ceder. El interior estaba completamente a oscuras. Mis ojos tardaron varios segundos en adaptarse, incluso después de que Fernando activara su linterna de mano Streamlight. El aire que salió al abrir era denso, cargado con ese olor particular de lugares cerrados durante décadas. Humedad concentrada, polvo sedimentado, madera vieja y algo más que no pude identificar inmediatamente. Un aroma vagamente floral, pero rancio. La temperatura interior era notablemente más baja que en el exterior, aproximadamente 17 grados según mi termómetro digital, y la humedad relativa alcanzaba el 72%. Encendí mi linterna frontal Petzl y comenzamos la inspección preliminar del vestíbulo. El piso era de cantera rosa, las baldosas originales del siglo XVIII, con algunas piezas fracturadas pero en general bien conservadas. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz floral que se desprendía en largas tiras, revelando el aplanado de cal original manchado por filtraciones. A la derecha, una escalera de madera con barandal torneado conducía al segundo nivel. A la izquierda, un pasillo estrecho se adentraba hacia lo que presumiblemente era la cocina. Directamente frente a nosotros, una puerta de 2 hojas conducía a lo que debía ser la sala principal. Fernando comenzó a fotografiar metódicamente cada espacio mientras yo tomaba mediciones y anotaciones en mi tablet. La sala principal medía aproximadamente 5 metros por 6, con techo de viguería de madera y terrado tradicional. Las vigas mostraban manchas oscuras que podrían indicar filtraciones o infestación de termitas, algo que tendría que verificar con mayor detalle. Los muros presentaban humedad ascendente en los primeros 60 centímetros, claramente visible por las eflorescencias salinas y el desprendimiento del recubrimiento. 3 ventanas daban a la calle, todas con sus contraventanas de madera cerradas, bloqueando completamente la luz natural. El mobiliario permanecía cubierto con sábanas blancas polvorientas, 2 sillones coloniales, una mesa de centro, un aparador de madera oscura, una vitrina con cristales opacos por la suciedad acumulada. Fue Fernando quien lo encontró. Estaba inspeccionando el aparador cuando exclamó: «Ingeniero, venga a ver esto». Sobre la superficie del mueble, protegida por un marco de madera tallada y un cristal sorprendentemente limpio, había una hoja de papel con texto mecanografiado. El papel era de buena calidad, ligeramente amarillento, pero sin signos evidentes de deterioro. El marco medía aproximadamente 30 centímetros de alto por 20 de ancho. Lo que contenía me hizo detenerme en seco. Era una lista, 14 reglas numeradas, escritas en máquina de escribir con tinta negra aún legible. El encabezado decía: «Instrucciones para la preservación de esta vivienda, de observancia obligatoria». Las reglas eran extrañamente específicas. La número 1 establecía: «Nunca permanezca en la sala principal después del ocaso sin haber encendido previamente al menos 3 velas. La oscuridad total atrae presencias indeseadas». La número 2 indicaba: «Si escucha pasos en el segundo piso estando usted en la planta baja, no investigue su origen. Permanezca inmóvil hasta que cesen completamente». La número 3: «La puerta del sótano debe permanecer cerrada con llave en todo momento. Si la encuentra abierta, abandone inmediatamente la propiedad
y regrese únicamente a la luz del día. Había 11 reglas más, cada una más desconcertante que la anterior, relacionadas con horarios específicos, habitaciones prohibidas, objetos que no debían moverse, sonidos que debían ignorarse. Mi primera reacción fue de escepticismo profesional. En mi experiencia evaluando propiedades históricas, no era inusual encontrar documentos antiguos, cartas, inventarios, incluso diarios personales abandonados por los ocupantes previos. Asumí que se trataba de algún tipo de juego familiar, una excentricidad de la última propietaria, quizás una persona mayor con ideas supersticiosas. Fernando fotografió el documento como parte del registro de objetos presentes en la propiedad. Yo lo documenté en mi tablet con una nota. Marco decorativo con texto de naturaleza supersticiosa, sin valor histórico aparente. Recomendar remoción durante trabajos de limpieza. Continuamos la inspección metódicamente. La cocina estaba en condiciones deplorables, instalación eléctrica obsoleta sin conexión a tierra, tubería de agua de plomo completamente corroída, estufa de gas con fugas evidentes en las conexiones, alacenas de madera infestadas con termitas. El baño de la planta baja mostraba problemas severos de humedad, azulejos desprendidos, sanitario con grietas visibles, lavabo con evidencia de filtraciones hacia el muro colindante. Documenté todo con fotografías, mediciones de humedad que alcanzaban el 85% en algunas zonas y anotaciones detalladas sobre las reparaciones necesarias. El reloj de mi teléfono marcaba las 5:30 de la tarde cuando Fernando sugirió que inspeccionáramos el segundo nivel antes de que oscureciera. Asentí y comenzamos a subir la escalera, probando cada escalón antes de poner nuestro peso completo, verificando la solidez estructural. El segundo piso consistía en 3 habitaciones, un baño completo y un pequeño espacio que probablemente había servido como estudio o costurero. La primera habitación a la derecha de la escalera era la más grande, obviamente el dormitorio principal. Cama de latón con colchón hundido cubierto con sábanas amarillentas, armario de madera de cedro con puertas entreabiertas mostrando ropa antigua aún colgada, tocador con espejo manchado, mesitas de noche con lámparas de queroseno. Las ventanas daban a la calle y a través de las rendijas de las contraventanas se filtraban rayos de luz dorada del atardecer que cortaban la penumbra en franjas diagonales. Fue en esta habitación donde noté la primera anomalía genuina. La temperatura era significativamente más baja que en la planta baja. Mi termómetro marcaba 13 grados Celsius, una diferencia de 4 grados completos. Físicamente no tenía sentido. El calor asciende. El segundo piso debería ser más cálido, especialmente considerando que el techo sin aislamiento había estado expuesto al sol toda la tarde. Fernando también lo notó. «Hace un frío extraño aquí», comentó mientras su aliento se condensaba visiblemente en el aire. Verifiqué las lecturas de mi termómetro 2 veces, incluso lo recalibré usando mi teléfono como referencia secundaria. Los números eran consistentes: 13 grados en el dormitorio, 17 en el pasillo, 19 en la segunda habitación. La temperatura disminuía específicamente en el dormitorio principal. Busqué explicaciones lógicas. Corriente de aire desde alguna ventana rota, efecto chimenea desde el sótano, materiales del muro con mayor conductividad térmica. Inspeccioné las ventanas cuidadosamente. Estaban perfectamente selladas, sin grietas ni espacios evidentes. Utilicé mi cámara termográfica FLIR para escanear los muros. La imagen infrarroja mostraba algo incomprensible, una zona de frío intenso, casi negro en la escala de colores, concentrada en la esquina noreste del dormitorio, sin ninguna fuente física aparente que lo explicara. «Tiene que ser humedad», le dije a Fernando, aunque no estaba completamente convencido. La evaporación produce enfriamiento, pero el medidor de humedad mostraba apenas 58% en esa esquina, incluso más bajo que el promedio de la habitación. No tenía sentido térmico ni físico. Documenté las lecturas anómalas en mi reporte, añadiendo una nota para investigar posibles cavidades en el muro o conexiones con espacios subterráneos que pudieran explicar el fenómeno. Eran las 6:15 de la tarde
cuando escuchamos el primer sonido. Estábamos inspeccionando la tercera habitación, la más pequeña, que había servido aparentemente como cuarto de costura. El ruido provenía claramente del piso inferior, pasos lentos, pesados, regulares. El sonido característico de suelas de cuero sobre cantera rosa. Fernando y yo nos miramos simultáneamente. ¿Dejó la puerta principal abierta?, le pregunté. Negó con la cabeza. La cerré con llave después de entrar, como siempre. Los pasos continuaron durante aproximadamente 20 segundos, desplazándose desde la entrada hacia la sala principal. Luego, silencio absoluto. «Debe ser la notaría», sugerí, aunque mi voz sonó menos segura de lo que pretendía. Probablemente vinieron a verificar que llegamos. Bajamos la escalera rápidamente. La planta baja estaba completamente vacía. Revisé la puerta principal, cerrada con llave desde el interior, exactamente como Fernando la había dejado. Las ventanas permanecían clausuradas con sus contraventanas. No había ninguna forma de que alguien hubiera entrado y salido sin que lo notáramos. «Asentamiento estructural», dijo Fernando, aunque tampoco sonaba convencido. Vigas de madera expandiéndose o contrayéndose con los cambios de temperatura. Era una explicación razonable. Las construcciones antiguas producen todo tipo de sonidos. Decidí aceptarla porque la alternativa era considerar opciones que no encajaban en mi comprensión profesional de la realidad. Pero entonces lo escuchamos nuevamente. Mismo patrón. Pasos lentos, pesados, regulares. Esta vez definitivamente en el segundo piso, directamente sobre nuestras cabezas. Fernando y yo estábamos parados en el vestíbulo de la planta baja. No había nadie arriba. Los pasos se desplazaron desde el dormitorio principal hacia la escalera. Luego se detuvieron abruptamente. El silencio que siguió era denso, casi tangible, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura ambiental. Era las 6:32 de la tarde según el reloj de mi teléfono, y la luz del día que se filtraba por las rendijas de las contraventanas había adquirido ese tono dorado, profundo, característico de los últimos minutos antes del anochecer. Recordé la segunda regla de aquella lista enmarcada en la sala. Si escucha pasos en el segundo piso estando usted en la planta baja, no investigue su origen. Permanezca inmóvil hasta que cesen completamente. Me pareció absurda en ese momento, producto de una mente supersticiosa, pero algo primitivo en mi cerebro, algo anterior a mi educación y mi racionalidad profesional, me sugería que tal vez, solo tal vez, debería prestar atención. «Vamos a terminar esto mañana», le dije a Fernando. «Está oscureciendo y necesito más tiempo para analizar las lecturas térmicas». Era una excusa débil y ambos lo sabíamos. Fernando asintió con evidente alivio. Recogimos nuestro equipo rápidamente, salimos, y Fernando cerró la puerta con llave con manos que temblaban ligeramente. Esa noche, sentado en mi departamento frente a mi laptop, revisé las fotografías y videos que habíamos tomado durante la inspección. Todo parecía normal. Una casa colonial abandonada con los problemas estructurales típicos de su edad. Pero había algo en las imágenes del dormitorio principal que me inquietaba. En 3 fotografías diferentes tomadas desde ángulos distintos, había una sombra en la esquina noreste, la misma zona donde mi cámara termográfica había registrado ese frío intenso inexplicable. No era una sombra proyectada por ningún objeto visible, era simplemente una zona más oscura, como si la luz misma se negara a penetrar completamente en ese espacio. Intenté convencerme de que era un efecto del flash, un problema con la exposición de la cámara, polvo suspendido en el aire, pero la sombra aparecía consistentemente en todas las tomas. Decidí investigar la historia de la propiedad. El expediente catastral proporcionado por la notaría incluía los nombres de los propietarios previos. La última había sido una mujer llamada Amelia Guadalupe Santillán Vázquez, fallecida a los 78 años en julio de 1982. Busqué su nombre en los archivos del registro civil accesibles en línea. Encontré su acta de defunción, paro cardíaco, encontrada en su domicilio, sin testigos. La casa había permanecido cerrada desde entonces,
envuelta en disputas legales entre herederos que vivían fuera del estado. Pero lo que realmente capturó mi atención fue un artículo del periódico local, El Correo de Guanajuato, fechado el 3 de agosto de 1982. Un pequeño párrafo en la sección de noticias locales. La señora Amelia Santillán fue hallada sin vida en su residencia de la calle del Truco. Vecinos reportan que la difunta vivía sola y raramente salía de su casa. Servicios municipales realizaron el levantamiento correspondiente. Busqué más información sobre propietarios anteriores. La casa había pertenecido a la familia Santillán desde 1893. Antes de eso, había sido propiedad de una familia de comerciantes de plata apellidados Montemayor. Encontré referencias fragmentarias a tragedias. Un hijo de los Montemayor que había perdido la vida en circunstancias no especificadas en 1841. Una hija de los Santillán que había sufrido un accidente fatal en las escaleras en 1927. Nada concluyente, pero un patrón inquietante de eventos desafortunados asociados con esa dirección específica. Al día siguiente, miércoles 13 de marzo, regresé a la casa solo. Fernando había llamado reportándose enfermo, algo extremadamente inusual en él. Le había insistido en que era solo un resfriado, pero su voz sonaba tensa, casi asustada. Decidí no presionarlo. Llegué a la calle del Truco a las 9 de la mañana, con luz diurna completa, y me sentí ridículo por los nervios que había experimentado la tarde anterior. A plena luz del día, la casa era simplemente una construcción vieja que necesitaba reparaciones. Entré, abrí las contraventanas de todas las ventanas de la planta baja para permitir que entrara luz natural y aire fresco, y comencé una inspección más detallada de los elementos estructurales. Había decidido verificar el estado del sótano, un espacio que no habíamos inspeccionado el día anterior. La puerta estaba ubicada bajo la escalera principal, una puerta baja de madera maciza con herrajes de hierro forjado y un candado moderno de combinación. Recordé la tercera regla. La puerta del sótano debe permanecer cerrada con llave en todo momento. Si la encuentra abierta, abandone inmediatamente la propiedad. El candado estaba cerrado. Intenté varias combinaciones comunes, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, la fecha de construcción de la casa. Ninguna funcionó. Consideré forzar el candado con mis herramientas, pero algo me detuvo. Era una sensación irracional, pero persistente. Decidí llamar a la notaría para solicitar la combinación correcta. Mientras esperaba la devolución de llamada, continué inspeccionando el resto de la casa. Subí al segundo piso nuevamente. La temperatura en el dormitorio principal había regresado a niveles normales. Aproximadamente 19 grados, perfectamente coherente con la temperatura ambiente. La esquina noreste no mostraba ninguna anomalía en mi cámara termográfica. Todo parecía completamente ordinario. Me sentí aliviado y simultáneamente tonto por haberme dejado afectar por coincidencias y lecturas instrumentales probablemente erróneas. Estaba fotografiando detalles del trabajo de carpintería en las ventanas cuando escuché mi teléfono vibrar. Era un mensaje de texto de la notaría. Combinación sótano 1793, año construcción casa, saludos. Bajé nuevamente a la planta baja. La puerta del sótano proyectaba una sombra densa bajo la escalera. Marqué la combinación en el candado, 1793. El mecanismo se abrió con un clic metálico satisfactorio. Retiré el candado y coloqué mi mano sobre el picaporte de hierro. Estaba inusualmente frío, como si hubiera estado en contacto con hielo. Dudé por un momento, recordando aquella regla absurda sobre mantener el sótano cerrado. Pero mi trabajo requería inspeccionar todos los espacios de la propiedad. No podía entregar un reporte incompleto. Abrí la puerta. Una corriente de aire helado emanó del sótano, arrastrando un olor fuerte y desagradable. Tierra húmeda, moho concentrado y algo orgánico en descomposición, como flores marchitas, mezcladas con algo más pútrido. La oscuridad más allá del umbral era absoluta. Encendí mi linterna frontal y comencé a descender. Los escalones eran de piedra irregular, tallados directamente en la roca viva,
húmedos y resbaladizos. Conté 17 peldaños antes de alcanzar el piso del sótano. El espacio era más grande de lo que había anticipado, aproximadamente 4 metros por 5, con techo de bóveda de ladrillo sostenido por un arco central. Las paredes eran de mampostería de piedra sin recubrimiento, brillantes por la humedad. El piso era tierra compactada. La temperatura era de 8 grados Celsius según mi termómetro, y la humedad relativa alcanzaba un 94%. Lo que me detuvo en seco fue el objeto en el centro del sótano. Era una mesa rectangular de piedra, claramente tallada directamente de la roca base, aproximadamente 1 metro de alto, 2 metros de largo, 60 centímetros de ancho. Su superficie superior estaba cubierta con marcas extrañas, símbolos grabados que no reconocí, patrones geométricos, lo que parecían palabras en un idioma que no pude identificar. Alrededor de la mesa, en el piso de tierra, había un círculo perfecto trazado con algo que parecía sal o cal, y dentro del círculo, velas consumidas, restos de flores secas, objetos pequeños que no pude distinguir claramente en la penumbra. Mi pulso se aceleró. Esto no era parte de los elementos arquitectónicos normales de una casa colonial. Esto parecía, no quería usar la palabra, pero mi cerebro la formó de todos modos, ritual. Fotografié todo meticulosamente. Utilicé mi cámara termográfica para escanear el espacio. La mesa de piedra mostraba una temperatura de 6 grados, 2 grados más fría que el aire circundante. No había ninguna explicación física razonable para eso. La piedra debería estar a la temperatura ambiente. Activé mi medidor de campos electromagnéticos, una herramienta que generalmente uso para detectar cableado eléctrico oculto. Las lecturas eran extrañas, picos intermitentes de actividad electromagnética sin ninguna fuente eléctrica visible. Las agujas del medidor oscilaban erráticamente entre 0 y 3 miligauss, cuando debería mostrar lecturas estables de fondo cercanas a 0 en un sótano sin electricidad. Fue entonces cuando escuché el sonido, un arrastre lento, como algo pesado siendo deslizado sobre piedra. Provenía de la esquina más alejada del sótano, más allá del alcance de mi linterna. Giré rápidamente hacia la fuente del sonido, iluminando la esquina. No había nada visible, solo la pared de piedra húmeda. Pero el sonido continuó, ahora moviéndose lateralmente, desde la esquina hacia el centro del espacio. Mi instinto profesional me decía que debía ser un animal, una rata grande quizás, o algún tipo de corriente de aire moviendo objetos sueltos, pero cada fibra de mi cuerpo gritaba que había algo profundamente anormal en ese lugar. Entonces mi linterna parpadeó. Las luces LED de alta calidad no parpadean sin razón. Tienen circuitos reguladores estables, pero la mía comenzó a atenuarse, como si la batería se estuviera agotando. A pesar de que la había cargado completamente esa mañana y el indicador mostraba 100% de carga, la temperatura del aire cayó notablemente. Mi aliento se hizo visible en nubes densas de condensación. El medidor de temperatura marcaba ahora 5 grados, luego 4, luego 2. En cuestión de segundos, la temperatura había caído 6 grados completos. Eso era termodinámicamente imposible sin una fuente masiva de refrigeración. Mi linterna se apagó completamente. La oscuridad que me envolvió era total, absoluta, más densa que cualquier oscuridad natural. No podía ver mi mano frente a mi rostro. Intenté encender mi teléfono para usar su linterna. La pantalla se iluminó brevemente, mostrando un mensaje de error incomprensible. Caracteres extraños, símbolos que no eran texto. Luego se apagó. Busqué a tientas mi linterna de respaldo en mi cinturón de herramientas. Mis dedos estaban entumecidos por el frío. Encontré la linterna, presioné el botón. Nada. Las baterías estaban completamente agotadas. Entonces, escuché respiración. No la mía. Era lenta, profunda, húmeda, como si proviniera de pulmones llenos de líquido. El sonido se desplazaba alrededor del sótano, primero a mi izquierda, luego a mi derecha, luego directamente detrás de mí. Sentí un contacto físico en mi hombro, dedos helados presionando a través de mi camisa. No eran dedos humanos. Había demasiados.
5, 6, 7 puntos de presión distribuidos en un patrón que no correspondía a ninguna mano conocida. Grité involuntariamente y corrí hacia donde recordaba que estaba la escalera. Tropecé con algo, caí de rodillas sobre la tierra húmeda. Me levanté, extendí mis manos buscando la pared. Encontré las piedras rugosas, las seguí hacia la izquierda, localicé el primer escalón. Subí esos 17 escalones más rápido de lo que había descendido. Salí del sótano, cerré la puerta de golpe, coloqué el candado con manos temblorosas y lo aseguré. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Respiraba en jadeos cortos y rápidos. Revisé mis equipos. Mi linterna frontal ahora funcionaba perfectamente. Mi teléfono se encendió sin problemas, mostrando la hora normal, sin mensajes de error. Las baterías de todos mis dispositivos mostraban carga completa. Era como si nada hubiera ocurrido. Pero yo sabía lo que había experimentado. El frío, la oscuridad antinatural, la respiración, el contacto físico de algo que no debería existir. Salí de la casa. Eran las 11:43 de la mañana. Luz del día brillante, temperatura exterior de 23 grados, gente caminando normalmente por la calle. Todo absolutamente ordinario. Me senté en el bordillo de la acera frente a la casa, intentando procesar lo que había vivido. Mi formación científica me exigía buscar explicaciones racionales. Alucinación provocada por gases tóxicos, quizás metano acumulado en el sótano o monóxido de carbono de alguna fuente desconocida. Pero mis equipos no habían detectado ningún gas, y los efectos sobre mis dispositivos electrónicos no podían explicarse por ningún gas conocido. Saqué mi tablet y busqué en internet información sobre la calle del Truco. Encontré referencias históricas. El nombre provenía de un juego de cartas popular en el siglo XVIII. Pero también encontré algo más. Una entrada en un foro de historia local de Guanajuato, publicada 3 años atrás por un usuario llamado Historiador GTO. ¿Alguien conoce la historia de la casa maldita del número 47 de la calle del Truco? Mi abuelo me contaba que en el siglo XIX hubo múltiples casos de personas que fallecieron en esa propiedad en circunstancias extrañas. Siempre quise investigar más, pero nunca encontré documentación oficial. Las respuestas al comentario eran variadas. Algunos usuarios compartían historias de segunda mano, ruidos nocturnos, apariciones, vecinos que reportaban eventos inexplicables. Otros desestimaban todo como superstición. Un comentario en particular llamó mi atención, publicado por Arquitecto Colonial MX. Trabajé brevemente en una evaluación de esa propiedad en 2003. No completé el trabajo. Las lecturas térmicas eran incomprensibles. Tuve problemas con todos mis equipos electrónicos. Decidí declinar el proyecto. El propietario me amenazó legalmente, pero nunca siguió adelante con las amenazas. Marqué el número de la notaría. Me atendió el asistente del notario Sánchez. Le expliqué que necesitaba hablar con él personalmente sobre la propiedad. Me dio una cita para las 3 de la tarde ese mismo día. Pasé las siguientes horas en una cafetería cercana, bebiendo café y revisando mis fotografías y videos una y otra vez. Las imágenes del sótano mostraban la mesa de piedra, los símbolos grabados, el círculo en el suelo. Pero en 2 de las fotografías, tomadas en secuencia rápida con menos de 1 segundo de diferencia, había algo más. En la segunda foto, justo en el borde del encuadre, había una forma oscura, vagamente humanoide pero con proporciones incorrectas, como si alguien hubiera estirado y distorsionado la silueta de una persona. Amplié la imagen. Los píxeles se desintegraban en ruido digital, pero la forma seguía siendo discernible. No estaba en la primera foto, no estaba en la tercera, solo en esa imagen intermedia. A las 3 en punto, estaba en la oficina del notario Sánchez. Era un hombre de unos 60 años, calvo, con gafas de montura dorada y un traje oscuro impecable. Su oficina era tradicional. Libreros de madera llenos de códigos legales, escritorio de nogal, ventanas con vista al Jardín de la Unión. Le mostré mis hallazgos en el sótano, las fotografías de la mesa de piedra, las lecturas térmicas anómalas. Le pregunté directamente,
¿Sabía usted algo sobre esto? Su expresión cambió. La máscara profesional se desmoronó momentáneamente, revelando algo parecido al alivio mezclado con resignación. «Siéntese, ingeniero», me dijo. Sacó una carpeta de su cajón inferior, una carpeta vieja con bordes desgastados. La abrió frente a mí. Contenía documentos antiguos, cartas escritas a mano, recortes de periódicos amarillentos, fotografías en blanco y negro. «Esta propiedad tiene una historia», comenzó a explicar. Una historia que la familia Santillán intentó mantener privada durante generaciones. La señora Amelia era la última descendiente directa. Cuando falleció, sus herederos, que vivían en Monterrey y nunca habían puesto un pie en esta casa, quisieron venderla inmediatamente. Mi padre fue el notario que manejó la sucesión original en 1982. Me dejó estas notas. Me mostró una carta escrita en 1981 por Amelia Santillán, dirigida al padre del notario Sánchez. En ella, la mujer explicaba que la casa había sido construida en 1793 sobre un sitio que, según los registros de la época colonial, había sido utilizado por comunidades indígenas prehispánicas como lugar de rituales funerarios. Los constructores originales habían encontrado el altar de piedra en el sótano y, en lugar de removerlo, habían construido la casa a su alrededor. La carta describía eventos inquietantes que habían ocurrido a lo largo de los siglos, objetos que se movían solos, sonidos inexplicables, apariciones de figuras sombrías y lo que ella llamaba presencias que se manifestaban especialmente después del anochecer. La señora Amelia, continuó el notario Sánchez, vivió en esa casa toda su vida. Desarrolló un conjunto de reglas basadas en patrones que había observado. Según su testimonio, seguir esas reglas mantenía las manifestaciones bajo control, las hacía tolerables. Pero romper las reglas provocaba eventos más intensos, más peligrosos. Me mostró el documento original de las 14 reglas, escrito a mano por Amelia en papel, con membrete de 1978. Era idéntico al texto enmarcado que habíamos encontrado en la sala. ¿Por qué no me informó de esto antes de encargarme la evaluación?, pregunté, sintiendo una mezcla de indignación y miedo. El notario Sánchez suspiró profundamente, porque legalmente no existe ninguna base para considerar estos eventos como relevantes para la transacción de la propiedad. No puedo incluir en un expediente oficial que una casa está habitada por fenómenos paranormales. Los herederos quieren vender, necesitan una evaluación técnica estándar. Yo necesito cumplir con mi obligación legal, pero personalmente, hizo una pausa quitándose las gafas para limpiarlas. Personalmente, le aconsejo que decline este trabajo. Otros profesionales lo han intentado, ninguno lo ha completado, y algunos de ellos experimentaron consecuencias duraderas, problemas de salud inexplicables, eventos desafortunados, como si algo los hubiera seguido desde esa casa. Le pregunté si podía quedarme con copias de los documentos históricos. Aceptó, haciendo fotocopias de la carta de Amelia, las reglas originales y varios recortes de periódico que documentaban incidentes en la calle del Truco a lo largo de los años. Uno de ellos, del periódico El Observador de 1927, relataba la situación trágica de una joven de 19 años, hija de los Santillán, que había perdido la vida al caer por la escalera principal de su residencia. Los testigos reportaron que había gritado «Algo me empuja», segundos antes de precipitarse. Otro recorte, de 1963, mencionaba que un trabajador de mantenimiento había sufrido un colapso nervioso mientras reparaba la tubería del sótano, negándose posteriormente a regresar a la propiedad y requiriendo tratamiento psiquiátrico. Esa noche, en mi departamento, organicé toda la información en una línea temporal. 1793, construcción de la casa sobre sitio ritual prehispánico. 1841, primer caso documentado de una partida inexplicable en la propiedad. 1927, incidente fatal en la escalera. 1963, colapso nervioso del trabajador. 1982,
Fallecimiento de Amelia Santillán. 2003. Un arquitecto declina completar la evaluación debido a problemas técnicos inexplicables. 2024. Yo experimento fenómenos imposibles en el sótano. Había un patrón. Los eventos se intensificaban cuando alguien ignoraba las advertencias, cuando alguien violaba las reglas, cuando alguien accedía al sótano sin las precauciones adecuadas. Las reglas no eran superstición caprichosa, eran el resultado de 231 años de observación empírica, un protocolo desarrollado mediante prueba y error para coexistir con algo que no debería existir según nuestra comprensión de la realidad. Al día siguiente, jueves 14 de marzo, tomé una decisión. Llamé a la notaría y informé que no podría completar la evaluación debido a impedimentos técnicos significativos que requieren consulta con especialistas antes de poder proporcionar un reporte definitivo. Era una respuesta evasiva, pero honesta en su esencia. El notario Sánchez pareció comprenderlo inmediatamente y no presionó por detalles. Recomendé que contactaran a especialistas en conservación de patrimonio histórico, con experiencia en sitios prehispánicos, arqueólogos quizás, profesionales que entendieran que esa propiedad era mucho más que una simple casa colonial. Pero no podía dejarlo así. Algo en mi mente profesional, en mi necesidad de documentación y comprensión, me impulsaba a verificar una última cosa. Las reglas mencionaban específicamente ciertos horarios, ciertos comportamientos, ciertas precauciones. La regla número 1 hablaba sobre no permanecer en la sala principal después del ocaso sin haber encendido al menos 3 velas. La regla número 4 establecía: si debe trabajar en el segundo piso después de las 7 de la noche, mantenga siempre una luz encendida en cada habitación que haya visitado. No deje habitaciones oscuras a sus espaldas. La regla número 7. Si escucha su nombre siendo llamado por una voz que reconoce, pero sabe que esa persona no está presente, no responda y abandone inmediatamente el área. Contacté a un colega, Alberto Mendoza, un ingeniero estructural especializado en conservación de monumentos históricos. Le expliqué que había encontrado una propiedad con características arquitectónicas inusuales y posibles vínculos prehispánicos, sin mencionar los fenómenos inexplicables. Le pregunté si conocía casos similares en Guanajuato u otras ciudades coloniales. Su respuesta fue sorprendente. Me habló de un proyecto en Zacatecas, una casa colonial construida sobre lo que había sido un cementerio indígena. Los trabajadores de restauración habían experimentado problemas similares: fallos de equipos electrónicos, anomalías térmicas, sensaciones de presencias invisibles. El proyecto había sido abandonado eventualmente. La casa permanecía vacía hasta el día de hoy. Es más común de lo que la gente cree, me dijo Alberto. Las ciudades coloniales fueron construidas deliberadamente sobre los sitios sagrados de las culturas prehispánicas. Era una estrategia de dominación cultural. Pero algunos de esos lugares retienen algo, no sé qué es. No puedo medirlo con instrumentos científicos, pero lo he sentido. Y he hablado con suficientes profesionales que lo han sentido también para saber que no es simple sugestión o imaginación. Me proporcionó contactos de otros colegas que habían trabajado en propiedades similares. Durante las siguientes semanas, mantuve conversaciones con 5 profesionales diferentes: 2 arquitectos, un arqueólogo, un ingeniero civil y un historiador especializado en arquitectura colonial. Todos tenían historias similares. Todos habían experimentado fenómenos que no podían explicar dentro de los parámetros de su formación científica. Y todos, eventualmente, habían desarrollado su propia versión de reglas, comportamientos y precauciones, basados en la observación de patrones, formas de completar su trabajo, minimizando las manifestaciones inquietantes. Un mes después, el 15 de abril, recibí una llamada de Fernando. Se disculpó por haber desaparecido después de aquel primer día en la casa. Me confesó que esa noche había tenido pesadillas intensas. Soñaba que estaba en el sótano de la casa, rodeado de figuras oscuras que susurraban su nombre. Las pesadillas continuaron durante semanas. Había visitado a un médico, quien le había prescrito medicación para la ansiedad.
Pero lo que realmente lo había ayudado fue un consejo de su abuela, una mujer de 86 años, originaria de un pueblo cerca de Dolores Hidalgo. Ella le había dado un amuleto tradicional y le había explicado que ciertas construcciones antiguas contenían ecos de lo que había existido antes y que esos ecos podían afectar a las personas sensibles. «Ingeniero», me dijo Fernando con voz seria, «yo crecí pensando que esas historias de mi abuela eran solo folclore, pero después de lo que experimenté en esa casa, ya no estoy tan seguro. Hay cosas que nuestra educación no nos prepara para entender. Y creo que eso está bien. Creo que está bien aceptar que hay límites a lo que podemos conocer». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante 11 años, mi identidad profesional había estado construida sobre la certeza de que todo podía ser medido, evaluado, comprendido mediante instrumentos y metodología científica. La casa de la calle del Truco había destruido esa certeza. Había demostrado que existen fenómenos que nuestros instrumentos pueden detectar, pero no pueden explicar. Eventos que múltiples testigos profesionales pueden confirmar, pero que no encajan en ningún marco teórico conocido. Actualmente, trabajo exclusivamente con propiedades construidas después de 1950. Declino automáticamente cualquier evaluación de construcciones coloniales. He reorientado mi práctica hacia edificios modernos, estructuras de concreto y acero, donde la única variable que debo considerar es la física newtoniana estándar. Algunos colegas piensan que estoy siendo irracional, que estoy limitando mi práctica basándome en una experiencia aislada. Pero he hablado con suficientes profesionales que han vivido situaciones similares para saber que no estoy solo, que no estoy siendo cobarde, que simplemente he reconocido los límites de mi competencia. La casa del número 47 de la calle del Truco sigue vacía. Los herederos eventualmente contrataron a otra firma de evaluación, una de las grandes empresas nacionales con sede en Ciudad de México. Según supe por el notario Sánchez, enviaron un equipo de 3 profesionales que completaron una inspección superficial en menos de 4 horas, un tiempo absurdamente corto para una propiedad de esas características. Su reporte fue básico, genérico, probablemente copiado de una plantilla estándar. La casa fue puesta en venta con un precio reducido debido a su estado de conservación. Han pasado 8 meses. No ha habido ningún comprador. Ocasionalmente paso por esa calle, siempre durante el día, siempre desde el lado opuesto de la callejuela. Las ventanas permanecen cerradas con sus contraventanas. La puerta verde oscuro no muestra señales de haber sido abierta. Y a veces, especialmente al atardecer, cuando la luz dorada del ocaso ilumina las fachadas coloniales, creo ver movimiento en la ventana del segundo piso, una sombra que se desplaza detrás del cristal polvoriento, observando la calle con paciencia infinita. He aprendido a vivir con la incertidumbre. He aceptado que mi comprensión del mundo, tan cuidadosamente construida a través de años de educación y experiencia profesional, es incompleta. Hay capas de realidad que se superponen con la nuestra, lugares donde algo antiguo permanece presente, sitios donde las reglas normales no aplican completamente. Y lo más inquietante no es que estos lugares existan. Lo más inquietante es cuántos pueden ser, cuántas propiedades en ciudades coloniales de todo México fueron construidas sobre sitios similares, cuántos profesionales han experimentado fenómenos que nunca reportan oficialmente por miedo a ser considerados irracionales. ¿Qué había en ese sótano? No lo sé. ¿Qué tocó mi hombro en la oscuridad? No puedo responderlo. ¿Por qué las reglas de Amelia Santillán funcionaban? No tengo explicación científica, pero sé lo que viví. Sé lo que mis instrumentos registraron. Sé que otros profesionales han vivido experiencias similares. Y sé que hay conocimiento que está fuera del alcance de mi medidor láser de distancias, mi cámara termográfica y mis años de formación universitaria. A veces, en noches de insomnio, busco en Internet referencias a la calle del Truco. Busco actualizaciones, nuevos reportes, cualquier información sobre esa casa, y ocasionalmente encuentro comentarios en foros, publicaciones en redes sociales
breves menciones de personas que preguntan sobre la casa extraña del 47, que comparten historias de tercera mano sobre eventos inexplicables. Cada comentario confirma que no estoy solo, que lo que experimenté no fue alucinación o error instrumental, sino algo real que otras personas también han percibido. La última vez que pasé frente a esa casa fue hace 2 semanas. Era un domingo por la tarde, había sol brillante, familias paseando por las calles del centro histórico, vendedores ambulantes ofreciendo artesanías, todo perfectamente normal. Me detuve frente al número 47. La fachada rosa salmón se veía deteriorada pero estructuralmente sólida. Las rejas de hierro forjado mostraban más óxido. La puerta verde oscuro parecía más descolorida. Y entonces, mientras observaba, una de las contraventanas del segundo piso se abrió ligeramente. Solo unos centímetros, lo suficiente para que pudiera ver un fragmento de la oscuridad interior. No había viento, no había ninguna razón física para que esa contraventana se moviera. Se mantuvo entreabierta durante aproximadamente 10 segundos. Luego se cerró con un golpe seco que pude escuchar desde la calle. Continué caminando. No miré atrás, porque he aprendido que algunas cosas es mejor dejarlas sin investigar. Algunas puertas es mejor no abrir, y algunas preguntas es más sabio no responder. Si esta historia te ha impactado tanto como a mí vivirla, te pido que dejes un like en el video y lo compartas con alguien que le gusten estas historias reales e inexplicables. Recuerda suscribirte al canal porque cada semana subo casos nuevos que desafían toda explicación. Y déjame en los comentarios, ¿crees que hay fenómenos que la ciencia aún no puede explicar? ¿Has experimentado algo similar en tu trabajo como evaluador de propiedades, arquitecto o ingeniero? ¿Has vivido en casas antiguas donde ocurrieron eventos inexplicables? Leo todos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.